Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes nuevamente y en esta ocasión, hoy martes 25 de junio de esta temporada 2024, les presentamos el programa titulado Represión en Totalco, allá en el estado de Veracruz. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Matías Flores del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con el tema a 11 meses de la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz de la Cruz. Nos va a platicar de las diferentes actividades que están realizando como frente. Y en el bloque del PA comentario, el tema Sheinbaum, promesas y plan C. En el bloque de Cherry TV tenemos el tema de la masacre de Aguas Blancas allá en el estado de Guerrero, un aniversario más ya pronto a cumplirse. Y en el bloque de la entrevista tendremos la entrevista con Renato Romero con el tema de la represión a campesinos de Libre Oriental allá en el estado de Veracruz. Un programa cargado pues de noticias y también de reflexión de lo que está aconteciendo aquí en el país, en este México. Y pues mándenos sus saludos, desde donde nos escriben, desde donde nos están escuchando o viendo, desde qué estados, de qué municipios, qué alcaldía, y vamos a pues iniciar este programa cargado de noticias con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Pues muy buenas noches y gracias por aceptar la entrevista. ¿Ahí nos escuchas? Sí, claro. Bueno. Bien, pues cuéntanos, Matías, de a 11 meses de la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz. Pues efectivamente el día domingo, 23 de junio, se cumplió 11 meses de la ejecución y tortura de nuestro compañero Gregorio de la Cruz. Y en este cumplimiento de estos 11 meses también de impunidad, pues se programaron algunas actividades en la región de las Huastecas, que comprende el estado de Veracruz, y en la capital también del estado, en Jalapa, Veracruz. Y es que recordamos que el día 23 de julio del 2023, en la mañana, familiares y vecinos de la comunidad de Metlatepec, de donde es originario el compañero Gregorio, pues encontraron sin vida a nuestro compañero, y en ese sentido, pues se inicia una lucha, tanto jurídico, también una lucha política, para que se pueda esclarecer este crimen. Y es que en ese momento nosotros lo tipificamos como tortura y ejecución extrajudicial, cuando inmediatamente el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, pues había dicho en conferencia de prensa que se trató de un pleito entre vecinos y que habían tomado por el lado de Veracruz. Entonces, desde esa fecha, el mismo 23 de julio del 2023, acompañamos a la familia de nuestro compañero para que pudiera ir a la Fiscalía Regional de Tantoyuca para recoger el cuerpo, que cabe decir que se llevaron los elementos de la Fiscalía sin
autorización de la familia. Sin embargo, el trato que recibieron no fue lo adecuado, fue pues discriminación, criminalización hacia nuestro compañero, y en ese sentido se inicia la lucha porque tuvimos que insistir a la fiscalía que se regresara el cuerpo a la comunidad de Metlatecpe para que los familiares puedan pues velarlo como en las comunidades se hace. Sin embargo, pues sí nos encontramos con esta actitud de los funcionarios de la fiscalía. El día después de esa fecha, la familia del compañero Gregorio emitió una solicitud para que se le entregue la carpeta de investigación. Sin embargo, le fue negada esa solicitud. Por segunda ocasión se vuelve a ingresar esa solicitud, y en ese sentido, ya con la entrevista que tuvimos con la magistrada, o con la fiscal de distrito, Francisca Merinos, nos comentó que no podía entregar la carpeta completa y que un juez de control les había concedido esta resolución para que entreguen una carpeta con reservas. En esa misma fecha también estuvo presente una licenciada, abogada del Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas de Veracruz, para que pueda acompañar a la familia de su compañero Gregorio. Preguntamos con la asesora jurídica qué se podía hacer en ese momento para que la familia del compañero Gregorio pueda tener la carpeta de investigación, cosa que pues dijo que no se podía hacer nada. Entonces, desde ese momento no se le informa a la familia cómo va el caso, si hay investigación, si hay líneas de investigación, si hay posibles señalamientos contra quienes. No hubo ninguna información. Desde esa fecha, desde el mes de julio del 2023, no hay ninguna información. Eso significa que están escondiendo información o realmente no están haciendo nada. Meses después nos comunicamos nuevamente con la abogada, asesora jurídica de la familia, del Comité de Atención a Víctimas, que por vía telefónica nos comentó que si no le han informado nada a ella, significa que se está integrando la carpeta de investigación. Eso fue en el mes de febrero del 2024, cuando estábamos en plantón en la ciudad de Jalapa. Entonces, el asunto se quedó, digamos, estancado en la cuestión de información, y ante esa negación de información y la impunidad que se encuentra este caso, las comunidades organizadas en el FNLS pues decidieron realizar una actividad el día 24 de este mes y año en la ciudad de Tantoyuca, iniciando con una marcha a las 9 de la mañana en esa ciudad, para posteriormente pues cerrar las instalaciones de la Fiscalía Regional de la zona norte de Veracruz, para que de esta manera se pueda dar información de este caso. Sin embargo, fueron más de 5 horas de cierre de estas instalaciones. Al interior estaba la fiscal regional, Adriana Hernández, que es la encargada de esa fiscalía. También estaba la fiscal Francisca Merinos, estaba también el fiscal noveno, Mateo Godínez, pero que ninguno de los tres salió para platicar o dialogar con los compañeros y sobre todo conocer de la demanda que llevaban. Hasta que después de las 2 de la tarde se conforma una comisión, ingresa a las instalaciones de la Fiscalía, y en este sentido se entrevistan con el licenciado Manuel Pérez para poder fijar una fecha de posible reunión con la fiscal regional, en donde pues en ese momento es cuando pues agenda una reunión para el día 1 de julio a las 10 de la mañana en esas instalaciones. Solamente de esa manera, a partir de las acciones políticas que se hacen, es como se trata o simulan atender al pueblo organizado, en este caso a las víctimas,
pero también decir que es a partir de que ingresa la comisión como se fija esta fecha para la reunión. Destacar también que el licenciado Manuel, que atendió a la comisión, insistió que solamente puede asistir los familiares del compañero Gregorio, el abogado y pues una comisión reducida del FNLS. En ese sentido es a través de este diálogo que se da y se fija la fecha para la reunión, es como los compañeros se retiran del lugar y dejan las instalaciones de la fiscalía. Entonces, prácticamente a 11 meses de la tortura y ejecución del compañero Gregorio, no hay ninguna información, los familiares no saben qué línea de investigación se están siguiendo, no tienen ninguna información, tampoco la abogada que le asignaron no se ha comunicado con ellos, tampoco con la representación de nuestra organización. Entonces está en esta impunidad este crimen, y a un mes de cumplirse un año, y pues prácticamente, pues como también lo hemos denunciado, se protege a los perpetradores, o en todo caso, o también se puede anunciar que hay una preparación de esta carpeta de investigación para que puedan ser señalados a compañeros, como lo manifestó el gobernador Cuitlao García Jiménez el pasado 25 de julio del 2023. Sí, es importante recordarle a la audiencia que precisamente un día después de la ejecución extrajudicial, tortura de Gregorio de la Cruz, el gobernador Cuitlava, como bien dice Matías, fue el primero que esbozó esta tesis de que sus mismos compañeros de organización lo habían matado, e incluso pues adelantándose a cualquier investigación, a cualquier testimonio, a cualquier información. Él ya tenía una tesis y el temor es precisamente eso, de que pues, no quieren, y esa es una aberración jurídica de aquí y en cualquier parte del mundo, que la familia, los abogados, la representación jurídica de las víctimas no tengan acceso a la carpeta de investigación, a la carpeta íntegra, ¿no? Que no puedan ver el avance o no avance de la investigación, las líneas, y es que pues están ocultando algo, y eso pues hay que relacionarlo pues con la prisión de Higinio Bustos Navarro, también un caso armado desde la Federación, que se lo compra también del estado de Veracruz, y pues por un lado mantienen preso a Higinio Bustos Navarro, y por otro lado mantienen en la impunidad a la ejecución de Gregorio de la Cruz. Matías, nos estás hablando desde el plantón aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Rápidamente, para la gente que no lo sabe, eh, ¿cómo está la situación ahí en el plantón? Sí, efectivamente, pues estamos aquí enfrente de la Suprema Corte, ya son más de 2 meses de haber instalado el plantón, no hay respuesta tampoco de parte del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación y de Derechos Humanos, en el caso de las demandas o los oficios que ingresamos en estas instancias, pero también vemos que continúa el cerco policíaco que estableció el gobierno de la Ciudad de México aquí en la primera cuadra de esta ciudad, y pues vimos como el día de hoy nuevamente una cantidad pues exagerada de elementos de la policía pues se colocaron alrededor de Palacio, aquí sobre la calle Pino Suárez, cerraron la calle con un camión de la policía, pues todo el día estuvo cerrado. Entonces es esta política que nuevamente se implementa o continúa este cerco policiaco. Sin embargo, nosotros seguimos con las actividades políticas de denuncia y de exigencia de justicia para el compañero Gregorio y libertad para el compañero Higinio Bustos Navarro, así como presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Entonces, ha estado recurrente esta forma de tratar de aislar esta actividad política que realizamos, y mencionar que hace unos días se publica en las redes sociales, en el Face, alguien que caminaba por este espacio
y preguntó a los policías de por qué se colocaba el cerco, y en ese momento mencionó que porque los del plantón se portan violentos y precisamente por eso es que se ha instalado el plantón. Entonces vemos que hay esa criminalización hacia quienes estamos realizando esta actividad, y pues es parte de esta represión que se ejerce y que se continúa. Como ya mencionabas, está preso el compañero Higinio Bustos Navarro, que a partir de una averiguación previa que se formula desde la entonces PGR, y cuando se organizaba una actividad político-cultural en la ciudad de Jalapa, fue torturado y ejecutado el compañero Guerrero. Entonces son síntomas que se ve que este gobierno de la Cuarta Transformación pues se condujo con esa política represiva para en contra de aquellos que pues considera sus adversarios políticos, ¿no? Entonces, de esa manera es la situación que hoy estamos viviendo. Nuevamente está la policía todavía aquí resguardando pues la primera cuadra de la ciudad, y pues una manera, insistimos, de aislar esta actividad política. Bien, pues muchísimas gracias, Matías Flores, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, desde allá a un costado del Zócalo de la Ciudad de México, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más de 2 meses ya en plantón, ya con estas exigencias, con estas demandas, y pues les mandamos un saludo solidario desde aquí, desde el sur de la Ciudad de México. Gracias por el espacio y nosotros continuamos con estas actividades. Pues gracias, ahí está la denuncia a 11 meses ya de la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz. Y vámonos pues rápidamente con el comentario. Comentarios de Francisco Cerezo. Gracias, Héctor. Bueno, esta vez vamos a hablar sobre Sheinbaum, las promesas y el plan C. También como Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum planteó sus 100 promesas de campaña. Dentro de estas hay algunas que son las fáciles, las que reafirman lo que ya está en las leyes. Algunas otras que amplían lo que AMLO ya había hecho. Y están también las difíciles, las que tienen rasgos antineoliberales, aclaramos que no anticapitalistas, y que incluso hacen retroceder algunos avances de AMLO. De las que llamamos fáciles, si bien su enunciación y promulgación lo es, el problema está en la práctica concreta, es decir, que no queden solo en el papel como algunos de los cambios de AMLO. Por ejemplo, cuando decretó el fin del neoliberalismo, aunque este nunca se haya ido. Algunas promesas de campaña de Claudia Sheinbaum pueden que adolezcan del mismo mal, bonitas en el papel, pero sin mecanismos reales para que se cumplan y sin organizar al pueblo para la vigilancia activa sobre los funcionarios que sabemos nomás no cumplen. De las que creemos que no habrá problema alguno son, por ejemplo, la pensión para mujeres de 60 a 64 años, una buena iniciativa que le granjeará mayor apoyo de uno de los sectores que más han apoyado a la 4T. La beca universal a estudiantes de primaria y secundaria, otra buena iniciativa con el mismo fin que la anterior, así como la ampliación de becas a estudiantes de media superior y la duplicación de becas universitarias hasta 1 millón de estudiantes. En este punto, esta beca solo alcanzará a 1 de cada 4 estudiantes universitarios, lo que no es malo, pero debería ser una beca universal para todo estudiante de escuelas públicas de todos los niveles, no solo la ampliación que contempla incluso a los estudiantes de posgrado y la promesa de gratuidad de la educación universitaria en el país. Esta última es de esas que en el papel quedan bonitas, pero en la práctica son irrealizables. Un ejemplo a la mano es la UNAM, el ejemplo perfecto de la gratuidad que cobra por casi todo, por trámites administrativos y académicos, los famosos cursos y diplomados fifís para fifís, que al pagarlos y asistir es muy probable que obtengas tu título. Es sabido que en la UNAM solo los pobres se esfuerzan por obtener un título. Así que este es un ejemplo de que casi siempre lo planteado y aprobado legalmente no se traduce en condiciones concretas que cumplan con lo escrito, y que cualquier transformación a favor del pueblo históricamente nunca se ha realizado por decreto. Hay que crear los mecanismos no burocráticos sino organizativos del pueblo para que se cumplan dichas leyes, o será más de lo mismo. Otra propuesta que adolecen del mismo mal, bonitas en papel e irrealizables en la práctica,
son las referentes a la mujer, como el programa especial para madres embarazadas, elevar a rango constitucional la igualdad efectiva de las mujeres a una vida libre sin violencia, el programa de prevención de violencia hacia la mujer que expulsa a los agresores de los domicilios de las víctimas, las fiscalías especializadas en feminicidios en todo el país, el Sistema Nacional de Cuidados y la expansión del programa La Escuela es Nuestra y ampliación de horarios escolares en primaria para educación física y artística. Todas suenan muy bien, si se cumplen. Mejorarían sustancialmente la situación de violencia, opresión y además falta de tiempo por encargarse de los cuidados para el desarrollo individual de la mujer. Pero ¿cuántas se cumplen de las que actualmente existen? Sabemos que la violencia en contra de la mujer es cotidiana y que las instituciones no cumplen como están obligadas, con lo que ya está escrito en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que se supone, y voy a citar, tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios. Ahí vamos a hacer un paréntesis, ahí cabe la UNAM, su autonomía no la exime del cumplimiento de la ley ni la convierte en un país chiquito con leyes por encima de la Constitución mexicana. Sí, y continuó la cita. Para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cierro la cita. Si esta ley se cumpliera, ¿habría necesidad de prometer lo que ya está escrito? Este es el problema mayor en un sistema de democracia liberal o burguesa. Nada de lo que está en la ley, si afecta a quienes detentan el poder económico o político, se cumple. Por ejemplo, ya que siempre está a la mano como un reflejo de lo más podrido y nefasto del sistema, la UNAM, donde el jurídico en contubernio con las autoridades académicas y administrativas e incluso algunos prestadores de servicios de salud hacen hasta lo imposible, no por atender y resolver en el marco de sus competencias y de acuerdo a la ley arriba mencionada, sino para que cualquier caso de violencia contra la mujer estudiante, trabajadora o académica en la UNAM no genere un escándalo y no salpique o no mancha la institución. Como casi todo funcionario público, revictimizan y silencian hasta lograr que las víctimas cesen sus exigencias, acepten la violencia o se vayan a otro lado, renunciando a sus sueños o empleos, mientras las personas agresoras, que son estudiantes, docentes o autoridades, permanecen en la impunidad, lo cual es carta blanca para seguir violentando. Otra promesa de campaña que también abonaría a mejores condiciones del pueblo mexicano, siempre y cuando se cumpliera como lo marca la ley, son la afiliación universal a los servicios de salud desde el nacimiento, el Programa Nacional de Salud Mental y el impulso a la reforma de vivienda que otorgará casas de interés social a gente que no está afiliada al Infonavit, el Programa Especial para los Jornaleros Agrícolas, Seguridad Social y Derechos Básicos y la creación de centros públicos para la primera infancia, con prioridad para jornaleros y trabajadoras de maquilas en el norte del país. Nos llama la atención la promesa del alza al salario mínimo, hasta 2.5 canastas básicas mensuales. Y no nos llama la atención por las mismas razones que a todos los analistas de derecha que declaran que este incremento afectaría a la economía. Omiten decir que la economía de los empresarios, ¿verdad? Y que Claudia debe pensar en elevar la productividad. Además de subir el salario un 50% como promete, le hace productividad sinónimo de explotación, es decir, que para aumentar los salarios primero se debe aumentar las horas de trabajo o la intensidad del trabajo, lo que se traduciría en un aumento ficticio, ya que el trabajador produciría todavía más de lo que gana, aún con el aumento al salario prometido. A nosotros nos llama la atención por insuficiente. Si el salario mínimo aumentó con AMLO un 182.99%, de 88 pesos a 248.93, ¿por qué en este sexenio la promesa es que aumentará solo un 50%? Lo que significa aumentar solo 124.5 pesos en 6 años, es decir, 20 pesos al año. Y el salario mínimo quedaría en el 2030 en 373.4 pesos diarios. Al mes serían apenas 11,200 pesos por persona. ¿Cuál es la razón para elevar el salario en cantidad tan miserable a comparación del aumento que realizó AMLO? Esperamos que no sea por la presión de los burgueses. Sí, Slim, Salinas Pliego, Larrea y esa runfla de ladrones. Y con el pretexto de esas razones económicas falsas,
que dicen que elevar el salario eleva la inflación, ya vimos que no sucedió con AMLO, y triquiñuelas parecidas, si en 6 años el salario se elevó un 182% sin que la economía se desmoronara, como pregona la derecha para meter miedo, ¿por qué no mantener ese ritmo en el aumento al salario mínimo? Si para que una familia de 4 personas alcance un nivel mínimo de vida digna requiere 25,000 pesos, el incremento de 124 pesos es insuficiente. Y como actualmente sucede que ambos padres trabajan, la suma de 2 salarios mínimos sería de 22,403. Claro, esperando que la inflación no suba nada en estos 6 años. De lo contrario, el incremento real claramente se vuelve diminuto. Por último, están las promesas que apoyan directamente al capitalismo y permiten el mantenimiento de políticas neoliberales. Al menos claro que estas promesas sean realizadas y administradas por paraestatales, o por lo menos el Estado mexicano tenga el 51% de participación y los inversionistas privados tengan una participación del 49%. Reactivar y construir nuevas líneas de trenes de pasajeros, mejora integral del aeropuerto Benito Juárez, ampliar a 10 polos de desarrollo más para el bienestar, además de los 12 de AMLO. También pecamos de sospechosismo sobre un acuerdo pactado entre Sheinbaum, sus asesores fifís de Morena y la clase empresarial sobre el Plan C. Morena tiene ya la mayoría calificada en ambas cámaras. Sin embargo, los morenistas, con ese miedo atávico a la transformación real y ante el primer golpe de la derecha al depreciar la moneda un 2%, es decir, 10 míseros centavos, de 17.50 a 18 pesos el dólar, y hacer un escándalo en medios por la declaración de que todo está listo para el Plan C. Incluso Claudia Sheinbaum también salió a declarar que todavía no está definida la ruta, y mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento, pues ya aprobarse. Es decir, sí, gracias por tu voto, pueblo, para aplicar el Plan C, pero ahora hay que discutirlo con la minoría que gracias a tu voto perdió las elecciones, pero no perdió el poder económico. Tal vez no quede por lo que votaste, pero gracias por todo tu sacrificio. ¿O cómo queda el asunto? ¿Qué le queda hacer a los votantes por Morena, a los que dieron su voto para lograr el Plan C? Pues empujar a la propia dirigencia fifí de Morena. Si ellos no salen a las calles a empujar el Plan C, como hemos dicho desde hace ya un rato, no vayan a decir que son ocurrencias, que dará un remedio de reformas que beneficien un 10% al pueblo y un 90% a los dueños del dinero. Y como siempre, llamamos a la organización independiente de los partidos políticos para evitar el regreso de la derecha y pugnar por mejoras reales en las condiciones de vida digna del pueblo. Incluso llamamos a la base de Morena a organizarse dentro de su propio partido. De lo contrario, no tendrán la fuerza suficiente para que toda la basura política que aceptaron en aras de ganar la mayoría no tome el control de la dirección de Morena, más que el control que ya tienen Mario Delgado y Monreal, que sabemos trabajan en contra del Plan C y en contra del pueblo mexicano. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Francisco. Pues ahí está el comentario. Escríbanos qué les parece y vamos a mandar saludos a Huixquilucan, en el Estado de México, también aquí a las alcaldías de Coajimalpa, Tlalpan, Tláhuac, Coyoacán, también allá a Cuernavaca, Morelos, al estado de Oaxaca, a Guatemala, a este país hermano. Y bueno, pues síganos escribiendo también allá a Tláhuac, también nos escribe Salvador, solidaridad al FNLS. Y pues vámonos con el primer corte con la producción de Radio Común.
Bien, regresamos a Miradas Críticas, la situación en México. Vámonos con el tercer bloque, el bloque de Cherry TV. Nos tiene una cápsula respecto a la masacre allá en el Vado de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, en 1996. Y pues vamos a escuchar y a ver esta producción de Sonia Vega. La masacre de Aguas Blancas. Un hecho que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del país y, especialmente, en las organizaciones sociales que luchan por la justicia y los derechos humanos. La mañana del 28 de junio, un grupo de la Organización Campesina de la Sierra Sur se dirigía a una manifestación en Atoyac de Álvarez para protestar por la falta de apoyo gubernamental. Sin embargo, antes de llegar a su destino, fueron detenidos por un retén de la Policía Estatal en el cruce de Aguas Blancas. Las autoridades, en un acto de brutalidad sin precedentes, abrieron fuego contra los manifestantes desarmados. El saldo fue de 17 muertos y más de 20 heridos, mostrando la crudeza de la represión y la vulnerabilidad de los campesinos. Esto fue una manifestación más de la represión sistemática que han sufrido las organizaciones sociales, activistas y pueblo organizado. A pesar de las pruebas contundentes, muchos de los perpetradores intelectuales y materiales de esta violación de derechos humanos han quedado impunes, lo que refleja la profunda corrupción y complicidad del Estado. Hoy, recordamos a las víctimas de Aguas Blancas no como mártires, sino como símbolos de resistencia y dignidad. Nos recuerda que la lucha por la justicia, la dignidad y condiciones de vida dignas son una tarea que nos compete a todos. Porque la historia no debe olvidarse y la voz del pueblo nunca debe silenciarse. Pues ahí está la breve pero importante cápsula sobre la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, allá en el estado de Guerrero en 1996, que fue una de las primeras masacres televisadas en México. Para los que son más jóvenes, en ese tiempo Ricardo Rocha fue el que pasó o sea, dio a conocer este video donde pues están el camión, los policías, un retén de la policía motorizada, me acuerdo, en el estado de Guerrero, y disparan, bajan a los campesinos, rematan a muchos de los campesinos que estaban heridos, que iban efectivamente a una manifestación pues de manera pacífica, y fue una represión muy, muy dura, que hasta la fecha pues hay viudas, hay hijos, hay muchos familiares, hay lesionados, y como bien dice la cápsula, pues no ha habido justicia. Recordar que el autor intelectual de la masacre fue pues Rubén Figueroa, ¿no? Hijo de otro de los caciques, o de familia de caciques, Figueroa, padre del tigre que le decían, en los tiempos de la represión de Lucio Cabañas. Y pues ya viene otro aniversario más, el 28 de junio, de la masacre de el Vado de Aguas Blancas, donde 17 campesinos fueron ejecutados de manera extrajudicial. Recuerden que también el programa pasado hablamos precisamente de esta grave violación a derechos humanos, la ejecución extrajudicial, que en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, se logró ya tipificar en la legislación local el delito de la ejecución extrajudicial, que en el mundo pues es el segundo lugar donde está tipificada la ejecución extrajudicial como un delito. El primer país fue Guatemala. Bien, pues vámonos, vamos a tratar de conectarnos con nuestro invitado para hablar el tema de la represión allá en el estado de Veracruz, en la comunidad, bueno, a la altura de la comunidad de Totalco, y vámonos al segundo corte con la producción de Radio Común, mientras nos vamos enlazando con Renato Romero con el tema de la represión a campesinos de Libres Oriental allá en el estado de Veracruz.
Radio Común. Aquí desde el pueblo Santo Tomás Ajusco. Estás escuchando. Sonidazo. Estás escuchando aquí, sintonizando Radio Común. Te lo manda un saludo para la Juanita. Radio Común, sí, cómo no. Hoy me despedí, mancha pedazo. Estás escuchando Radio Común. La verdad, una disculpa, todavía no tenemos jingle, pero ahí les va. Es un provisional, ¿no? Radio Común. Bien, pues estamos teniendo ahí problemas técnicos para podernos comunicarnos con Renato Romero a través del Zoom. Ya le hablamos por teléfono, se acaba de cortar la llamada, pero si logramos conectarnos, pues lo enlazamos directamente. Y mientras, pues para hablar del tema, pues ustedes conocieron por las noticias, no fue tan difundido, digamos que en los medios oficiales, pero pues, el 20 de junio hubo un bloqueo, pobladores tanto de Veracruz como de Puebla, allá en la carretera libre, carretera libre a Puebla, en el municipio de Perote, hicieron un bloqueo campesinos, sobre todo para protestar contra esta empresa transnacional de las granjas Carroll. Ustedes a lo mejor lo pueden asociar si han visto en las autopistas los camiones llenos de marranitos, de cientos de marranitos. Bueno, las granjas Carroll que han perdido incluso demandas en los mismos Estados Unidos por la gran contaminación que producen. Son granjas a cielo abierto, le llaman. O sea, son millones literalmente de marranos. Imagínense todos los desechos que se originan, las tienen en lagunas, así, en lagunas gigantes, a la intemperie, contaminando pues el agua, el cielo, el aire, bueno, enfermando a la gente, etcétera. Y principalmente estaban protestando contra esas granjas Carroll cuando la Policía Civil de Veracruz, pues el gobernador ordenó el desalojo, ¿no? El desalojo de este bloqueo. Y bueno, ahí vamos. Entonces ya estamos, ya logramos enlazarnos, gracias a Francisco. Y muy buenas noches, Renato Romero. Muy buenas noches, estamos ya en el aire en el programa de Miradas Críticas de la Situación en México. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Bien, pues estábamos introduciendo el tema. Si nos puede pues comentar qué pasó ese 20 de junio allá en Veracruz con este desalojo al bloqueo que tenían en protesta contra las empresas, las granjas Carroll. ¿Qué sucedió ese día, don Renato? Mire, el plantón era la 7ª jornada de movilizaciones en contra de las empresas extranjeras que acaparan el agua y en contra de los ranchos, de los terratenientes que también tienen acaparada el agua del suelo y además nos quitan el agua del cielo con tecnologías como cañones antigranizo, drones y avionetas que bombardean las nubes. Esa era nuestra lucha y era la 7ª jornada. El plantón lo instalamos desde el miércoles 19 de junio, en la noche. Toda la noche nos estuvimos ahí y comenzó la mañana. Como a las 9:30, 10 de la mañana, me llamó un funcionario que dijo ser el coordinador de los delegados federales a nivel nacional del gobierno federal, un tal Sergio Tonatiu Ramírez Guevara, algo así, y solamente para insistirnos en que estábamos invitados solo una comisión de 10 personas a Jalapa, como nos lo había propuesto el delegado federal de Gobernación el martes pasado, anterior a ese jueves, el martes 11 de julio. Y ya había habido un diálogo con él y funcionarios del gobierno de Veracruz.
y que no aceptamos ir a Jalapa en una comisión solo de 10, porque el movimiento tiene un acuerdo de diálogo público por tantos años de engaños, de trampas, de cooptación de las comisiones cuando se ha sido de esa manera. Y entonces el coordinador de los delegados nos dijo, hay que el delegado por Veracruz se ponga de acuerdo con ustedes, yo ya no tengo tiempo de atenderlos, y así fue. Pero lo que colgó este señor coordinador de delegados, esperando la llamada del delegado federal por Veracruz, la fuerza civil que ya estaba ahí presente, muy intimidatoria, hizo detenerme. 4 elementos de esa policía se abalanzaron en un descuido que yo estaba alejado de la gente y me arrastraron metros, pero los compañeros me rescataron. Pero cuando volvió a llamar el delegado federal, dijimos que insistíamos en que el diálogo fuera público y discutimos más de 10 minutos, nosotros manejando nuestras razones, él insistiendo en que fueran 10. Nos colgó, dijo que nos llamaría después. Y unos minutos después, la Fuerza Civil de Veracruz, una policía que pertenece al gobierno de Veracruz, que se llama Fuerza Civil, arremetió contra el plantón, no para desalojarlo, arremetió para matar. Hay videos que filmaron compañeros nuestros que estaban ahí en el movimiento. En esos videos está la verdad. El plantón era pacífico. La Fuerza Civil arremetió con las armas desenfundadas a golpear. A un compañero adulto mayor, don Justo Soto, le rafaguearon su camioneta hasta destrozarla. Lo bajaron de ella y lo golpearon brutalmente. A otros los culatearon. Los quisieron detener como al señor don Guadalupe. Y cuando los compañeros ya no pudieron resistirse con sus cuerpos, con sus pechos frente a los fusiles, trataron de huir en sus vehículos. Y la policía Fuerza Civil los persiguió hasta el pueblo. Y a 2 compañeros de ellos, los alcanzaron hasta el barbecho, que solo pretendían huir, rescatando su tractor que no querían dejar ahí. Y los acribillaron con saña, muchos balazos, mucho abuso de poder. ¿Por qué hicieron eso? Persiguieron a los compañeros hasta el pueblo, por las calles. En algunas casas se quisieron meter para sacarlo. Los vecinos y las familias se resistieron, no pudieron, pero dejaron heridos a varios compañeros, dejaron aterrorizado al pueblo, a los niños en las casas que se introdujeron con armas disparando. Hay cartuchos por la planta, por la carretera, por los barbechos, por las calles, dentro de las casas que allanaron. Fue una represión brutal, atroz. ¿Quién dio la orden? Es lo que exige el pueblo de Totalco y el movimiento en defensa del agua de la Cuenca Libre Sudista. ¿Quién dio la orden? Que lo presenten, que arresten a todos los policías involucrados en esa represión atroz, que presenten a los que ejecutaron a Jorge y Alberto. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién les pagó? Exigimos justicia en el caso de esta brutal represión del jueves 20 de... Sí, estábamos precisamente comentando antes de que entrara al aire pues la ejecución de los hermanos, si mal no me equivoco, Jorge y Alberto. También estamos pasando al mismo tiempo que usted nos está hablando precisamente los videos que pues, han subido a la red los mismos pobladores de cómo actuó la policía civil. El gobernador acaba de decir que la va a desaparecer, pero no asume su responsabilidad de lo que pasó él como gobernador del estado. Y como usted bien decía, este es un problema que no es de hoy, no es de hace 1 año, 2 años, 3 años, sino es un problema pues que ya tiene varias décadas en contra de esas empresas, de los caciques que se están robando el agua, se están robando el territorio. Ha habido en estos momentos, han establecido diálogo con el gobierno,
¿Qué les han dicho el gobierno en esta demanda de justicia? Que es se suma a otras demandas, ¿no? Primero quiero aclarar nuestra posición respecto a la declaración del gobierno de Veracruz, de Cuitlagua, de que va a desaparecer la fuerza civil. Esa no es una medida para hacer justicia, es una medida para encubrirlos, para dejarlos en la impunidad. Va a diluir esa fuerza policíaca dentro de la Corporación Estatal de Veracruz. Es eximirlos de responsabilidad. No han hecho justicia, no los han arrestado, no han presentado los asesinos que ejecutaron a nuestros compañeros. Solo van a cambiar de nombre. Solo es una farsa. Que presenten a los asesinos, que arresten a todos los policías. No lo han hecho ya. ¿Cuántos días pasaron? Cuitlagua solamente está anunciando una medida que no sirve para nada. No está haciendo nada para hacer justicia. Y respecto al movimiento, sí es necesario hacer una historia, porque este movimiento no es nuevo. Este movimiento tiene muchos años. Tiene muchos años, desde 2006. Vicente Fox llegó al municipio de Coyoaco a rentar el rancho La Concepción. Llegó a sembrar brócoli en ese rancho que tenía pozo de riego. El granizo le destrozaba la planta. Llevó unos cañones que lanzan bombas a 900 metros de altura, ondas sonoras, destrozan las nubes. Los ejidos se levantaron, más de 30 en contra de esa tecnología. No había ley que lo prohibiera. Se hizo un convenio de buena fe. Intervino el gobierno de Mario Marín. El rancho se comprometió a no bombardearlo más, las nubes, porque estaban haciéndolo frente a nuestros ojos, nosotros los vimos, estaban a la orilla del camino esos cañones. El gobierno tiene años negando eso. ¿Por qué lo niega si nosotros los tuvimos ahí enfrente? 2006. Pero como en ese entonces todos los ranchos todavía sembraban pura cebada, temporal igual que los campesinos, pues no era un problema general. Solamente a los que estábamos viendo cómo lo hacían ahí alrededor del rancho La Concepción. Y el rancho lo que hizo fue comprar al líder del movimiento, y por eso ya no volvieron a protestar, pero siguieron bombardeando los años que Vicente Fox siguió sembrando brócoli. Pasaron los años, para 2015 ya todos los ranchos tienen pozos suficientes necesarios para regar sus tierras, y los campesinos no. Pero para el 2020 todos los ranchos tienen riego, todas sus tierras, 300, 500, 1000, 2000 hectáreas, agua día y noche, con estructuras caras de goteo. Pero en 2020 comienzan las sequías por el cambio climático, y entonces se agudiza la situación de falta de lluvia. Pero en 2020 todos los ranchos tienen riego, y los ejidos 50 años les han negado permisos para hacer pozo, y está ya el problema en el 2020. Ocotepec, mi municipio, es el primero que protesta. 30 campesinos cerraron la carretera, el gobierno no llega. Al tercer día vuelven a cerrar la carretera, llegan casi 100. El gobierno llega, ofrece una comisión de 5 a Casa Aguayo, el movimiento no acepta. Vuelven a tomar la carretera, llegan más, llegan como 200. El gobierno insiste en una comisión a Puebla, el movimiento no acepta, vuelven a tomar la carretera cuarta vez. Y así va creciendo el movimiento. Hasta la sexta toma de carretera llegan 600. Barbosa niega que existan cañones antigranizo, niega que tenga efectividad esa tecnología. Y el movimiento le responde, te vamos a llevar un cañón y te lo vamos a tronar frente a tu palacio. Y a los pocos días volvimos a tomar la carretera, y ya no fuimos 600, fuimos más de 1200, le cerramos las 3 carreteras de la región. Pero Barbosa siguió negando que bombardearan las nubes. Entonces fuimos más de 200 a Puebla. Estaba el palacio de Aguayo rodeado de 600 granaderos. No le llevamos el cañón, obviamente, porque no éramos tontos para ir a sacarlo de un rancho arriesgando a que nos balacearan. Fuimos al Congreso a exigir que se hiciera una ley que prohibiera esa tecnología. El Congreso, después de 5 meses de tomas de carreteras y protestas diversas, aprobó la ley que prohibía esas tecnologías. ¿Qué pasó? No la respetaron, no la reglamentaron, no tiene dientes, ni siquiera es delito grave bombardear las nubes, no sirvió de nada. El 21, 22 y 23 siguieron bombardeando las nubes, pero como algo llovía,
Las protestas no tuvieron eco, no tuvieron tanta resonancia. Pero llegó el 2024, este año, y la sequía se agudizó, la sequía natural. Y las pocas lluvias que iban a caer, las bombardearon. De febrero a junio, que es más de la mitad del temporal, no llovió nada. Y los ejidos secos, polvorientos. Y los ranchos verdes, frondosos, papas floreando, zanahorias por arrancar, trigos y cebadas estillando, brócolis por levantar, agua día y noche ilimitada, gratuita. Eso estalló el problema. El movimiento no solamente dejó de pedir que se dejara de bombardear las nubes con cañones, ahora se exigía que lo dejaran de hacer con drones, porque lo hacen con otras tecnologías, avionetas, drones. Hay compañeros que sostienen que hasta rayos láser, por toda la región, desde Perote hasta Libre, desde Apizaco hasta Ciudad Cerdán, toda la región de la Cuenca Libres Oriental, que abarca más de 32 municipios. El problema ya es estructural. Hay una confrontación que se vino agravando. Pueblos, ejidos pobres, sin agua de riego, sin agua de lluvia, porque nos las vienen quitando desde el 2015, contra los ranchos que tienen agua día y noche, contra las empresas extranjeras que han venido a acaparar el agua y a contaminar. Fresas Driscoll en Cuyoaco, Granjas Carol, toda la región de Perote, Libres, Cuyoaco. La cervecera Heineken en Grajales, Latin Berries Plan en el municipio de Ocotepec, frutos rojos, berries para exportar, agua día y noche, invernadero y sembrados al aire libre. La lucha es por el agua y hay 2 compañeros caídos. Sí, pues agradecemos estas palabras, esta narración. Sabemos que hay mucho más información. Ahorita, pues la emergencia fue la ejecución extrajudicial de Jorge y Alberto, a la cual pues nos sumamos a la exigencia de justicia. Se debería que investigar y sancionar a los responsables, tanto materiales como a quienes ordenaron eso, incluso a los que hasta el día de hoy pues no han hecho absolutamente nada para pues juzgar a los responsables. Vamos a seguir atentos a esta noticia, dándole difusión pues en la medida de nuestras posibilidades. Es un programa semanal y pues agradecerle su participación, don Renato Romero. También este es un programa de la Organización Derechos Humanos Comité Cerezo México, y pues cualquier cosa que consideren en los que podemos apoyar, pues no duden en marcarnos o en llamarnos. Estamos pues con toda la solidaridad también hacia los pobladores de Veracruz, de Puebla, ante esta represión. No siempre le decimos, estaban ejerciendo su derecho a la protesta, es un derecho constitucional, legal, legítimo, y no es de ninguna manera se puede justificar la represión y de esa manera tan brutal. Muchas gracias por estar en el programa. Solo son 3, pero son enormes. Que se vayan todas las empresas extranjeras de nuestras tierras, que metan a la cárcel a los terratenientes que acaparan el agua y que bombardean las nubes y que le den pozos de riego a los campesinos. Pero a esas demandas solo se agrega la principal: justicia, que presenten a los asesinos, que encierren a todos los involucrados, que digan quién dio la orden de matar, quién dio la orden. Gracias. No, al contrario, con esas 3 demandas nos quedamos ahorita. Muchas gracias y muy buenas noches, don Renato. Gracias a usted. Bien, pues así culminamos este programa de Miradas Críticas. La situación en México es una represión brutal, terrible, como ustedes ya pudieron escuchar, y pues el gobierno de Veracruz ya veníamos denunciando precisamente que pues era un gobierno represor que mantuvo las mismas estructuras, incluso la misma policía civil que crió Duarte allí en Veracruz. Ahí está la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz, ahí la tortura y ejecución, ahí está la prisión de Higinio Bustos Navarro y otros hechos de represión en el estado de Veracruz que pues todavía no se va el gobernador y está dejando pues con más sangre el estado. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes en este programa de Miradas Críticas de la Situación en México. Muy buenas noches y buenas lluvias, que afortunadamente por acá está lloviendo.
Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.